Cuando pensamos en los animes más importantes de la historia, normalmente pensamos en nuestros favoritos. Pero hay una pregunta mucho más interesante. ¿Qué animes cambiaron la industria para siempre? ¿Cuáles fueron las obras que ayudaron a crear nuevos géneros? Las que llegaron a nuevos públicos, las que transformaron la forma en que se produce anime. Porque si eliminamos algunas de estas series de la historia, el anime que conocemos hoy sería muy diferente. Así que hoy vamos a recorrer los 10 animes que cambiaron la industria para siempre. Pero antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que es el anime más influyente de la historia? Déjamelo saber en los comentarios, porque probablemente algunos puestos de esta lista te van a sorprender. Y si te gustan los videos donde hablamos de anime, sus historias y el impacto que han tenido en la sociedad, la historia y en la industria, te invito a suscribirte. Yo soy Aran Ropes. Bienvenido a mi canal. Ahora sí, comencemos. Hoy es difícil imaginarlo, pero hubo un momento en que Attack on Titan estaba en todas partes. No importaba si entrabas a YouTube, Facebook, Twitter, Reddit o cualquier otro foro de internet. Las teorías aparecían cada semana. Los análisis acumulaban millones de vistas. Los espectadores discutían constantemente sobre los misterios de la historia y cada nuevo episodio se sentía como un evento. Para muchas personas, Attack on Titan no fue simplemente un anime exitoso. Fue el anime que los hizo interesarse por la animación japonesa. Y aunque existen obras mucho más antiguas y posiblemente más influyentes dentro de la historia del anime, pocas lograron convertirse en un fenómeno global tan visible como este. La historia comienza en un mundo donde los últimos restos de la humanidad sobreviven detrás de enormes murallas. Durante más de 100 años, estas murallas han protegido a las personas de los titanes, criaturas gigantes que devoran seres humanos sin una razón aparente. Para quienes viven dentro de ellas, los titanes son poco más que una pesadilla lejana, algo terrible que existe fuera de su mundo. Pero esa ilusión termina cuando el titán colosal aparece de forma repentina y destruye una de las murallas. En cuestión de horas, la vida de miles de personas cambia para siempre. Entre ellas se encuentra Eren Jaeger, un joven que presencia la muerte de su madre durante el ataque y que, consumido por la rabia, promete eliminar a todos los titanes. Junto a sus amigos Mikasa Ackerman y Armin Arlert, Eren se une al ejército para luchar contra las criaturas que destruyeron su hogar. En apariencia, la premisa parece sencilla, humanos contra monstruos, pero una de las razones por las que Attack on Titan logró destacar fue precisamente porque nunca se conformó con ser esa historia. Conforme avanzan los episodios, la serie comienza a plantear preguntas cada vez más inquietantes. ¿De dónde vienen los titanes? ¿Por qué existen las murallas? ¿Qué ocurrió realmente con el mundo? Y poco a poco, la historia deja de ser una simple lucha por la supervivencia para convertirse en algo mucho más grande. Una historia sobre guerra, sobre odio, sobre discriminación, sobre propaganda, sobre la forma en que los conflictos pueden repetirse durante generaciones y sobre lo difícil que resulta romper esos ciclos. Parte de su éxito también se explica por el momento en que apareció. Cuando Attack on Titan se estrenó en 2013, el anime ya era popular fuera de Japón. Series como Dragon Ball, Naruto o One Piece habían ayudado a construir comunidades enormes en todo el mundo, pero todavía existía una diferencia importante. La mayoría de esas franquicias eran vistas principalmente por personas que ya estaban interesadas en el anime. Attack on Titan consiguió algo distinto. Atrajo espectadores que normalmente no consumían animación japonesa. Su premisa era fácil para entender, su ritmo era intenso, su violencia tenía consecuencias reales y la sensación constante de peligro hacía que nadie se sintiera completamente a salvo. Algo que sorprendió a muchos espectadores fue que la serie estaba dispuesta a eliminar personajes importantes. No existía la sensación de que todos llegarían sanos y salvos al final. Cada batalla podía terminar en tragedia, y eso generaba una tensión constante que mantenía a la audiencia enganchada semana tras semana. A esto se sumó el trabajo de Wit Studio. Las secuencias utilizando el equipo de maniobras tridimensionales se convirtieron rápidamente en algunas de las escenas más impresionantes del anime en televisión.
Los combates se sentían rápidos, caóticos, peligrosos y visualmente diferentes a casi todo lo que existía en ese momento. Pero quizá el verdadero impacto de Attack on Titan ocurrió fuera de la pantalla. La serie apareció justo cuando las redes sociales comenzaban a convertirse en una parte fundamental de la experiencia de entretenimiento. Cada capítulo generaba discusiones, cada revelación producía nuevas teorías, cada misterio alimentaba cientos de videos y publicaciones. Ver Attack on Titan no era solamente seguir una historia, era participar en una conversación global, y esa conversación ayudó a demostrar algo muy importante para la industria, que un anime podía competir por la atención del público mundial al mismo nivel que muchas de las series populares de Occidente. Hoy puede parecer normal ver animes dominando tendencias, generando debates masivos o acumulando millones de espectadores en todo el mundo, pero series como Attack on Titan ayudaron a convertir eso en una realidad. El éxito global de esta serie ayudó a abrir todavía más las puertas para una nueva generación de animes que serían consumidos simultáneamente por audiencias de todo el mundo. Series como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man o Solo Leveling nacieron de una industria que había comprobado que un anime podía convertirse en una conversación global. Attack on Titan tal vez no creó un género, no reinventó la industria como lo hicieron otras obras clásicas, pero sí representó un momento importante para el anime moderno, el momento en que una serie japonesa dejó de ser únicamente un fenómeno dentro de su propio fandom para convertirse en una conversación global. Millones de personas descubrieron el anime gracias a Attack on Titan. Millones más siguieron cada episodio como si se tratara de un acontecimiento, y aunque su lugar dentro de la historia del anime seguirá siendo debatido durante años, hay algo que resulta difícil de negar. Pocas series han logrado captar la atención del mundo entero de la manera en que lo hizo Attack on Titan. Cuando se habla de los animes que cambiaron la industria, casi siempre aparecen nombres como Dragon Ball, Evangelion o Gundam, y tiene sentido, son obras enormemente influyentes, pero pocas veces se menciona una serie que ayudó a cambiar algo igual de importante: la forma en que la industria veía las historias dirigidas al público femenino, porque mucho antes de que existieran series como Nana, Fruits Basket o Revolutionary Girl Utena, hubo una obra que demostró que una historia protagonizada por una mujer podía abordar temas políticos, sociales e históricos con una ambición poco común para su época. Esa obra fue La Rosa de Versalles. La historia nos lleva a la Francia del siglo XVIII, durante los años previos a la Revolución Francesa. En el centro de la historia se encuentra Oscar François de Jargès, una mujer que fue criada como hombre por su padre para convertirse en comandante de la Guardia Real. Desde pequeña aprendió a manejar armas, lidiar con soldados y moverse dentro de los círculos más poderosos de la nobleza francesa. Su vida cambia cuando es asignada a proteger a una joven, María Antonieta, quien pronto se convertiría en la reina de Francia. A través de los ojos de Oscar observamos el contraste entre dos mundos. Por un lado, una aristocracia rodeada de lujos y privilegios. Por el otro, una población cada vez más empobrecida y frustrada por las desigualdades del sistema. Y conforme la tensión social comienza a crecer, Oscar se encuentra atrapado entre su deber hacia la corona y las injusticias que presencia todos los días. Lo que comienza como un drama histórico termina convirtiéndose en una historia sobre identidad, privilegio, revolución y cambio social. Y eso fue precisamente una de las razones por las que resultó tan diferente. Hoy estamos acostumbrados a ver animes que hablan sobre política, discriminación o conflictos sociales, pero a finales de los años 70 eso era mucho menos habitual, especialmente dentro de una serie dirigida principalmente a mujeres. La industria todavía tendía a dividir sus producciones de manera bastante rígida. Las historias para niños tenían ciertos temas, las historias para niñas tenían otros, y rara vez se esperaba que una obra dirigida al público femenino explorara cuestiones históricas o políticas con tanta profundidad. La Rosa de Versalles rompió con esa idea, no se conformó con contar una historia romántica. Utilizó el contexto de la Revolución Francesa para hablar sobre desigualdad, clases sociales y poder, y lo hizo a través de personajes complejos que constantemente se enfrentaban a decisiones difíciles. Oscar, en particular, se convirtió en una figura revolucionaria, no solo por ser mujer ocupando un rol tradicionalmente masculino, sino porque cuestionaba constantemente las expectativas que la sociedad imponía sobre ella.
Su conflicto no era únicamente político, también era personal. ¿Quién era realmente? ¿La noble que había sido criada para servir a la corona o alguien incapaz de ignorar las injusticias que ocurrían a su alrededor? Esa complejidad ayudó a que la serie conectara con una enorme cantidad de lectores y espectadores, pero su impacto fue mucho más allá de la historia. La obra de Ryoko Ikeda ayudó a demostrar que existía una audiencia enorme interesada en relatos más ambiciosos, historias capaces de combinar drama, romance, historia y crítica social. Y eso cambió la manera en que muchas personas dentro de la industria entendían el potencial del anime y el manga dirigido a mujeres. A partir de entonces, comenzaron a surgir obras cada vez más complejas dentro del shoujo, series que exploraban relaciones humanas, conflictos sociales y temas emocionales con una profundidad que anteriormente era mucho menos común. El legado de La Rosa de Versalles puede verse todavía hoy. Décadas después de su estreno, muchas obras seguirían explorando protagonistas femeninas complejas, conflictos sociales y cuestionamientos sobre identidad y género. Parte de esa influencia puede encontrarse en series como Revolutionary Girl Utena, que retomó varias de las ideas relacionadas con los roles de género y el simbolismo. También en Nana, que apostó por personajes femeninos profundamente humanos y emocionalmente complejos. O en Fruits Basket, una obra que ayudó a demostrar que las historias dirigidas al público femenino podían alcanzar una enorme popularidad sin renunciar a temas emocionales difíciles. Ninguna de estas series es una copia de La Rosa de Versalles, pero todas nacen de una industria donde obras como esta ayudaron a ampliar las posibilidades de lo que podía ser un anime dirigido a mujeres. Tampoco fue la primera obra dirigida al público femenino, pero sí ayudó a demostrar que esas historias podían aspirar a mucho más, podían ser épicas, políticas, trágicas y podían tener un impacto cultural tan importante como cualquier otra gran obra de la industria. Por eso, más de 40 años después de su estreno, La Rosa de Versalles sigue siendo considerada una de las series más influyentes de la historia del anime, no solo por la historia que contó, sino por todas las historias que ayudó a hacer posibles. Si hoy estamos acostumbrados a seguir historias que se desarrollan durante años, a esperar el siguiente episodio para descubrir qué ocurrirá después, o a teorizar sobre el destino de los personajes, es fácil olvidar que hubo una época en la que el anime funcionaba de manera muy distinta. Durante los años 60 y buena parte de los 70, muchas series animadas estaban construidas alrededor de historias relativamente independientes. Los personajes vivían una aventura, el problema se resolvía y la siguiente semana todo volvía a comenzar. Era una fórmula efectiva para la televisión de la época, pero también limitaba mucho las posibilidades narrativas. Y fue precisamente en ese contexto donde apareció Space Battleship Yamato, una obra que cambiaría para siempre la forma en que muchas personas entendían lo que un anime podía llegar a ser. La historia se desarrolla en un futuro donde la humanidad está al borde de la extinción. Una raza alienígena conocida como Gamilas ha bombardeado la Tierra durante años utilizando armas radioactivas. La superficie del planeta se ha vuelto prácticamente inhabitable y los pocos supervivientes viven refugiados bajo tierra, mientras observan cómo el tiempo para salvar a la humanidad se agota. Cuando todo parece perdido, llega una transmisión desde un planeta muy lejano. La misteriosa Starsha ofrece una tecnología capaz de restaurar la Tierra y eliminar la contaminación radiactiva. Pero existe un problema. Para obtenerla, la humanidad debe viajar más de 140.000 años luz a través del espacio y tiene menos de un año para conseguirlo. Con esa misión imposible comienza el viaje de Yamato, una nave espacial construida a partir del legendario acorazado japonés que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sigue es una travesía llena de batallas, sacrificio y pérdidas, pero también una historia sobre esperanza, porque desde el principio los personajes saben que cada decisión puede acercarlos a la salvación o condenar definitivamente a la humanidad. Y esa sensación de avance constante fue una de las grandes revoluciones de la serie. Hoy parece algo normal, pero en 1974 no lo era. Cada episodio formaba parte de una historia mucho más grande. Cada batalla tenía consecuencias. Cada victoria acercaba a la tripulación a su objetivo.
y cada derrota podía poner en peligro toda la misión. Los espectadores ya no estaban viendo aventuras aisladas, estaban siguiendo un viaje, uno que tenía un inicio claramente definido y también un destino final. Eso permitió desarrollar personajes de una manera que pocas series habían logrado hasta entonces. La tripulación del Yamato cambiaba con el paso de los episodios, aprendía de sus errores, sufría pérdidas, tomaba decisiones difíciles y evolucionaba junto con la historia. Pero quizá el impacto más importante de Yamato ocurrió fuera de la pantalla. Cuando la serie se estrenó, sus índices de audiencia no fueron especialmente impresionantes. De hecho, durante algún tiempo pareció simplemente otra producción de ciencia ficción. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los espectadores más jóvenes comenzaron a obsesionarse con ella. Aparecieron clubs de fans, publicaciones especializadas, eventos dedicados exclusivamente a discutir la serie, y poco a poco comenzó a formarse algo que hoy nos resulta completamente familiar: el fandom moderno del anime. Por primera vez, una gran cantidad de personas se reunía para analizar una serie, intercambiar teorías, coleccionar productos relacionados y seguir una historia con un nivel de dedicación poco común para la época. La industria tomó nota y descubrió algo extremadamente importante: existía una audiencia que quería historias más largas, más complejas y más ambiciosas. Historias que exigieran seguir cada episodio para comprender lo que estaba ocurriendo. Yamato ayudó a demostrar que ese público existía y abrió la puerta para muchas de las obras que vendrían después. Su influencia puede verse claramente en Mobile Suit Gundam, una serie que heredaría la idea de combinar ciencia ficción con conflictos más maduros. También en Legend of the Galactic Heroes, que llevaría todavía más lejos las posibilidades de la narrativa serializada, e incluso en Neon Genesis Evangelion, una obra que décadas más tarde continuaría ampliando los límites de lo que podía contar una serie de anime. Ninguna de ellas es una copia de Yamato, pero todas nacen de una industria que había aprendido algo fundamental gracias a él: que la animación japonesa podía contar historias largas, complejas y capaces de mantener a los espectadores comprometidos durante meses o incluso años. Por eso, Space Battleship Yamato ocupó un lugar tan importante dentro de la historia del anime. No porque fuera la serie más popular, ni porque vendiera más que otras franquicias, sino porque ayudó a demostrar que el anime podía aspirar a algo mucho más grande de lo que muchos imaginaban. Y en el proceso ayudó a sentar algunas de las bases sobre las que construiría una buena parte de la industria moderna. Hoy es difícil de encontrar a alguien que no reconozca a Pikachu. Incluso personas que nunca han visto un solo episodio de anime saben quién es. Lo han visto en juguetes, en videojuegos, en películas, en publicidad o simplemente como parte de la cultura popular. Y precisamente por eso resulta fácil olvidar lo grande que fue el fenómeno de Pokémon cuando apareció a finales de los años 90. Porque Pokémon no solo se convirtió en una franquicia exitosa, ayudó a demostrar que una obra japonesa podía transformarse en un fenómeno global capaz de conectar con millones de personas de diferentes edades, idiomas y culturas. La historia comienza con Ash Ketchum, un niño del pueblo Paleta que sueña con convertirse en maestro Pokémon. Como muchos de otros entrenadores, emprende un viaje para recorrer el mundo, capturar criaturas y competir en distintos gimnasios con la esperanza de llegar algún día a la Liga Pokémon. Junto a él viaja Pikachu, un Pokémon que, al menos al principio, parece tener pocas ganas de colaborar con su nuevo entrenador, y aunque la relación entre ambos comienza de manera complicada, poco a poco desarrollan una amistad que terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de toda la industria del entretenimiento. A lo largo de la serie, Ash conoce nuevos compañeros, visita distintas regiones y descubre cientos de criaturas diferentes. Pero, más allá de la aventura, Pokémon ofrecía algo que muy pocas franquicias habían logrado construir con tanto éxito: un mundo que invitaba a los espectadores a imaginarse dentro de él, donde cualquiera podía convertirse en entrenador, elegir a su Pokémon favorito, explorar nuevas regiones y vivir su propia aventura. Esa capacidad de involucrar al público fue una de las claves de su éxito. Pero para entender realmente su importancia, hay que observar el momento en el que apareció. A finales de los 90, el anime ya había comenzado a expandirse fuera de Japón. Series como Dragon Ball o Sailor Moon habían abierto muchas puertas,
Sin embargo, todavía existía una gran diferencia entre tener éxito internacional y convertirse en un fenómeno cultural global. La mayoría de las franquicias japonesas seguían pensando principalmente en el mercado local. Pokémon cambió esa perspectiva y lo hizo gracias a una combinación que parecía casi perfecta. Por un lado estaban los videojuegos, el anime, las cartas coleccionables, los juguetes, las películas y la mercancía, además de una enorme cantidad de productos derivados. Cada parte fortalecía a las demás. Quien veía el anime quería jugar los videojuegos. Quien jugaba los videojuegos quería coleccionar cartas. Quien coleccionaba cartas seguía viendo la serie. Todo funcionaba como un enorme ecosistema que se alimentaba constantemente a sí mismo. Hoy, esta estrategia parece normal, pero en aquel momento resultó extraordinariamente efectiva y ayudó a demostrar que el anime podía ser mucho más que una serie de televisión. Podía convertirse en el centro de una franquicia global. Los resultados fueron impresionantes. En pocos años Pokémon se había expandido por prácticamente todo el planeta. Niños de países completamente distintos compartían los mismos personajes, las mismas criaturas, las mismas canciones y las mismas aventuras. Para millones de personas, Pokémon se convirtió en su primer contacto con el anime. No Dragon Ball, no Evangelion, no Gundam, sino Pokémon. Y eso tuvo consecuencias enormes para la industria, porque ayudó a crear nuevas generaciones de espectadores, personas que años más tarde consumirían otros animes y contribuirían al crecimiento internacional del medio. Su influencia también puede verse en muchas franquicias posteriores. Series como Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Digimon o Yokai Watch heredaron parte de la idea de construir universos multimedia donde el anime, los productos físicos y otras formas de entretenimiento trabajaban juntos para fortalecer una misma marca. Por supuesto que cada una siguió su propio camino, pero todas nacieron en una industria que ya había visto lo que Pokémon era capaz de conseguir. Y esa quizá sea su contribución más importante, porque ayudó a demostrar que una franquicia japonesa podía convertirse en un lenguaje compartido por millones de personas alrededor del mundo, que el anime podía atravesar fronteras culturales con una facilidad que pocos habían imaginado, y que las historias creadas en Japón podían convertirse en fenómenos globales capaces de competir con algunas de las propiedades más importantes del entretenimiento mundial. Por eso, Pokémon ocupó un lugar tan importante dentro de la historia del anime. No porque fuera el anime más exitoso, ni porque fuera el más complejo, sino porque ayudó a transformar el anime en algo verdaderamente internacional. Una vez que esa puerta se abrió, la industria nunca volvió a ser la misma. Hoy, cuando pensamos en una chica mágica, es fácil imaginar algunas cosas: transformaciones espectaculares, ataques especiales, equipos de heroínas, villanos que amenazan el mundo y una mezcla de acción, fantasía, amistad y romance. Lo curioso es que gran parte de esos elementos no siempre formaron parte del género. De hecho, antes de Sailor Moon, las historias de chicas mágicas eran muy diferentes, y precisamente por eso esta serie ocupa un lugar tan importante dentro de la historia del anime. La historia comienza con Usagi Tsukino, una estudiante común y corriente, torpe, impuntual, mala para los exámenes y bastante diferente de la imagen tradicional del héroe perfecto. Su vida cambia cuando conoce a una misteriosa gata llamada Luna. A través de ella descubre que posee una misión especial: convertirse en Sailor Moon, una guerrera destinada a proteger la Tierra de fuerzas oscuras. A partir de ese momento comienzan a aparecer nuevas compañeras: Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Júpiter, Sailor Venus, y juntas forman un equipo que deberá enfrentarse a enemigos cada vez más peligrosos mientras intentan mantener una vida relativamente normal. En apariencia puede parecer una historia sencilla, pero el verdadero impacto de Sailor Moon estuvo en la manera en que combinó ideas que hasta entonces rara vez convivían dentro del mismo género. Para entenderlo, hay que observar el contexto de principios de los años 90. Las chicas mágicas ya existían desde hace décadas. Series como Himitsu no Ako-chan, Miki Momo o Creamy Mama habían demostrado que había público interesado en historias protagonizadas por chicas con poderes mágicos. Sin embargo, la mayoría de estas obras estaban centradas en experiencias más cotidianas.
La magia servía para resolver problemas personales, provocar situaciones cómicas o explorar fantasías infantiles. Sailor Moon tomó una dirección diferente. Naoko Takeuchi combinó elementos de las chicas mágicas tradicionales con algo que normalmente se asociaba a otros géneros, los equipos de héroe, o como se conoce en Japón, Sentai. De repente, ya no se trataba únicamente de una chica con poderes mágicos. Ahora existía un grupo completo de guerreras, cada una con habilidades, personalidades y estilos propios, y todas trabajaban juntas para enfrentar amenazas mucho mayores. Ese cambio parece pequeño, pero terminó redefiniendo por completo el género. La serie también ayudó a transformar la imagen de sus protagonistas. Usagi no era una heroína perfecta, no era la más inteligente, no era la más fuerte y muchas veces ni siquiera era la más valiente. Tenía miedo, se equivocaba, lloraba y aún así terminaba encontrando la fuerza necesaria para seguir adelante. Esa humanidad ayudó a que millones de espectadores conectaran con ella, pero quizá la mayor revolución de Sailor Moon fue demostrar el enorme potencial comercial del género. La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional. Generó juguetes, videojuegos, películas, música, ropa y una enorme cantidad de productos derivados. La industria descubrió que existía un mercado gigantesco para este tipo de historias, un mercado que muchas veces había sido subestimado, y eso cambió la forma en que numerosos estudios comenzaron a desarrollar nuevas franquicias. La influencia de Sailor Moon puede verse claramente en las décadas posteriores. Series como Pretty Cure heredaron gran parte de la estructura de equipos de heroínas, que la obra ayudó a popularizar. Tokyo Mew Mew siguió explorando muchas de las posibilidades del género, y años después, incluso una serie tan distinta como Puella Mai Madoka Mágica construiría gran parte de su impacto precisamente porque el público ya conocía las reglas establecidas por Sailor Moon. En otras palabras, para romper una fórmula, primero tiene que existir una fórmula, y pocas obras contribuyeron tanto a definirla como esta. Por supuesto, Sailor Moon no inventó las chicas mágicas. El género ya existía, pero sí logró algo mucho más difícil. Tomó ideas dispersas y las convirtió en un modelo que influiría en generaciones enteras de creadores. Y lo hizo mientras demostraba que una historia protagonizada principalmente por mujeres podía convertirse en una de las franquicias más exitosas de toda la industria. Y por eso Sailor Moon ocupa un lugar tan importante dentro de la historia del anime. No solo porque fue un fenómeno mundial, sino porque ayudó a redefinir uno de los géneros más importantes del anime. Y más de 30 años después, gran parte de su influencia sigue siendo visible en cada nueva generación de chicas mágicas que llega a la pantalla. Mucho antes de que el anime llenara cines en todo el mundo, antes de que las plataformas como Netflix o Crunchyroll lo convirtieran en un fenómeno global, y mucho antes de que millones de personas discutieran cada semana sobre series como Attack on Titan o Demon Slayer, existió una película que obligó a muchas personas a replantearse una idea que parecía obvia: la idea de que la animación era un medio pensado principalmente para niños. Y esa película fue Akira, estrenada en 1988 y dirigida por Katsuhiro Otomo. Akira llegó en un momento muy diferente para la industria. Dentro de Japón, el anime ya llevaba décadas creciendo, ya existían obras importantes, franquicias exitosas, y el medio había demostrado que podía contar historias complejas. Pero fuera de Japón, la situación era muy distinta. Para gran parte de Occidente, la animación seguía estando asociada principalmente a producciones familiares. Cuando alguien pensaba en dibujos animados, normalmente imaginaba algo dirigido a niños, y precisamente por eso el impacto de Akira resultó tan inesperado. La historia nos lleva a Neo Tokio, una gigantesca ciudad reconstruida después de una misteriosa explosión que destruyó Tokio décadas atrás. La sociedad vive marcada por la violencia, la corrupción, la política y una creciente sensación de inestabilidad. En medio de ese escenario, conocemos a Kaneda y Tetsuo, dos jóvenes miembros de una pandilla de motociclistas que recorren las calles de la ciudad. Ambos han crecido juntos, pero también cargan con inseguridades y frustraciones muy diferentes.
Todo cambia cuando Tetsuo entra en contacto con un extraño proyecto gubernamental relacionado con habilidades psíquicas. A partir de ese momento comienza a desarrollar poderes cada vez más peligrosos y poco a poco la historia se transforma en una tragedia sobre poder, miedo, control y destrucción. Lo interesante es que Akira nunca intenta explicar las cosas de forma sencilla. La película confía en la inteligencia del espectador. Presenta conspiraciones políticas, experimentos secretos, movimientos revolucionarios y conflictos sociales complejos. Todo dentro de una historia animada. Y eso era algo que muchas personas fuera de Japón simplemente no esperaban encontrar. Pero el impacto de Akira no se limitó a su narrativa. La película también impresionó por su nivel técnico. Su producción fue muy ambiciosa para la época. Participaron cientos de artistas, se utilizaron técnicas de animación extremadamente detalladas y cada escena transmitía una sensación de escala que pocas películas animadas habían conseguido hasta ese entonces. Las persecuciones en motocicleta, la iluminación de Neo Tokio, la destrucción masiva, los efectos visuales, todo contribuía a crear una experiencia que se sentía diferente a casi cualquier otra producción animada del momento. Incluso hoy, más de 3 décadas después de su estreno, muchas de sus escenas siguen resultando impresionantes, y esa combinación entre ambición visual y narrativa terminó llamando la atención de espectadores de todo el mundo. Para muchas personas, Akira fue el primer anime que vieron en su vida, y también fue la primera vez que descubrieron que la animación podía abordar temas adultos con absoluta seriedad. Ese impacto ayudó a abrir nuevas puertas para la industria. Distribuidores internacionales comenzaron a prestar más atención al anime. Nuevos mercados comenzaron a desarrollarse y poco a poco más personas empezaron a interesarse por obras japonesas que antes habrían pasado desapercibidas. Por supuesto que Akira no fue la única responsable de la expansión internacional del anime, pero sí fue una de las obras que ayudó a acelerar este proceso, y su influencia continúa siendo visible hasta hoy. Dentro del anime puede encontrarse parte de su ADN en obras como Ghost in the Shell, Serial, Experiments Line o Psycho Pass. Son series que también utilizan la ciencia ficción para explorar cuestiones sociales, filosóficas y tecnológicas, pero su legado va mucho más allá del anime. Numerosos directores de cine, desarrolladores de videojuegos y artistas visuales han reconocido la influencia de Akira en sus trabajos. La estética cyberpunk moderna le debe mucho a esta película, y muchas de las imágenes futuristas que hoy asociamos con ciudades tecnológicas, megacorporaciones y sociedades en crisis fueron popularizadas por obras como esta. Por eso, Akira ocupa un lugar tan importante dentro de la historia del anime, no porque fuera la primera gran película de anime, ni porque fuera la más taquillera, sino porque ayudó a cambiar una percepción profundamente arraigada. Demostró que la animación podía ser compleja, podía ser oscura, podía ser política y podía ser tomada tan en serio como cualquier otra forma de cine. En otras palabras, Akira ayudó a convencer al mundo que el anime era mucho más que dibujos animados. Y una vez que esa idea comenzó a extenderse, la industria encontró oportunidades que antes parecían imposibles. Hay unos animes que se vuelven populares, otros que marcan una generación, y luego están aquellos que terminan influyendo en casi todo lo que viene después. Dragon Ball Z pertenece a esa última categoría, porque más allá de los números, las ventas o la forma de sus personajes, su verdadero impacto puede verse en algo mucho más interesante: la enorme cantidad de obras que heredaron sus ideas. Y para entender por qué, primero hay que recordar de qué trata la historia. Dragon Ball Z continúa las aventuras de Goku después de los acontecimientos de Dragon Ball. Lo que comienza como una revelación sobre su origen termina transformándose en una historia cada vez más grande. Goku descubre que pertenece a una raza guerrera conocida como los Saiyajin, y a partir de ese momento deberá enfrentarse a enemigos capaces de amenazar no solo a la Tierra, sino al universo entero. Aparecen figuras como Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu, y cada nuevo enfrentamiento obliga a los personajes a superar límites que parecían imposibles, entrenamientos más exigentes, rivales más fuertes, transformaciones más poderosas y batallas cada vez más espectaculares. Hoy, muchos de estos elementos parecen normales, pero gran parte de eso se debe precisamente a Dragon Ball Z.
Cuando la serie comenzó a consolidarse durante los años 80 y 90, el manga y el anime de acción ya existían, no era un género nuevo. Sin embargo, todavía no existía una fórmula tan claramente definida como la que terminaría popularizando Dragon Ball Z, y eso es precisamente lo que la obra de Akira Toriyama ayudó a construir. La serie perfeccionó una estructura que posteriormente sería utilizada por innumerables creadores. La idea de un protagonista que busca mejorar constantemente, la existencia de rivales que impulsan ese crecimiento, la presencia de entrenamientos cada vez más difíciles, la escalada progresiva de amenazas y la sensación permanente de que siempre existe un nuevo límite para superar. Son elementos que hoy parecen inseparables del anime de acción, pero alguien tuvo que ayudar a convertirlos en un modelo, y Dragon Ball Z fue una de las obras que mejor logró hacerlo. La relación entre Goku y Vegeta es un buen ejemplo. Hoy estamos acostumbrados a ver protagonistas acompañados por rivales complejos que funcionan al mismo tiempo como enemigos, aliados y motivación para seguir creciendo. Pero pocas relaciones ayudaron a popularizar ese arquetipo tanto como la de estos dos personajes. Lo mismo ocurre con las transformaciones. Cuando Goku se convierte en Super Saiyajin por primera vez, no estamos viendo solamente un momento importante para la historia. Estamos viendo una de las escenas más influyentes de todo el anime moderno, porque después de eso, las transformaciones terminarían convirtiéndose en una herramienta narrativa utilizada por innumerables series. Pero el impacto de Dragon Ball Z no se limita a elementos concretos de la historia. Su influencia también puede observarse en los propios creadores. Durante años, numerosos mangakas han mencionado la importancia que tuvo Dragon Ball en sus carreras. Eiichiro Oda, creador de One Piece, Masashi Kishimoto, creador de Naruto, Tite Kubo, creador de Bleach, y muchos otros autores crecieron leyendo la obra de Toriyama. Eso significa que gran parte del anime moderno fue creado por personajes que, de una u otra forma, fueron influenciados por Dragon Ball Z, y esa clase de legado es extremadamente difícil de igualar. La influencia de la serie puede verse claramente en franquicias como Naruto, One Piece, Bleach, Black Clover, My Hero Academia, Demon Slayer o Jujutsu Kaisen. Todas ellas tienen identidades propias. Ninguna intenta copiar directamente a Dragon Ball Z, pero resulta difícil ignorar la huella que dejó en la construcción de personajes, rivalidades, sistemas de poder y estructuras narrativas. Por supuesto que Dragon Ball no inventó todos estos conceptos. Es algo equivocado decirlo. Muchos ya existían antes. Lo que hizo fue algo igual de importante: tomarlos, perfeccionarlos y convertirlos en una fórmula tan efectiva que terminaría siendo adoptada por gran parte de la industria. Y además logró hacerlo a una escala internacional pocas veces vista. Para millones de personas alrededor del mundo, Dragon Ball Z fue la puerta de entrada al anime. La serie ayudó a construir comunidades enteras de fans, impulsó a la expansión internacional del medio y convirtió a personajes como Goku o Vegeta en íconos reconocidos incluso fuera del mundo del anime. Por eso, Dragon Ball Z ocupa un lugar tan alto dentro de la historia del anime, no porque sea simplemente uno de los animes más populares de todos los tiempos, sino porque ayudó a definir la forma que tendría una enorme parte del anime de acción durante las décadas siguientes. Y cuando una obra influye tanto en los creadores que vienen después, su impacto deja de medirse únicamente por sus propios logros, comienza a medirse por todo lo que ayudó a inspirar. Y pocas series pueden presumir de haber inspirado tanto como Dragon Ball Z. Hoy, cuando vemos una serie de mechas, estamos acostumbrados a ciertas ideas: conflictos políticos, guerras entre naciones, soldados que deben tomar decisiones difíciles, personajes que existen en una zona gris donde no siempre es fácil distinguir quién tiene razón. Pero hubo una época en la que los robots gigantes eran algo muy diferente. Durante gran parte de los años 70, los mechas funcionaban casi como superhéroes mecánicos. El protagonista controlaba una máquina extraordinaria, aparecía un enemigo, se libraba una batalla y al final el héroe salvaba el día. Era una fórmula popular, pero también bastante limitada, y fue precisamente en ese contexto donde apareció Mobile Suit Gundam, una serie que cambiaría para siempre la forma en que el anime entendía a los robots gigantes.
La historia se desarrolla en el Universal Century, un futuro donde gran parte de la humanidad ha abandonado la Tierra para vivir en enormes colonias espaciales. Lo que comenzó como una expansión de la civilización termina convirtiéndose en un conflicto político cada vez más complejo. Las tensiones entre la Federación Terrestre y el Principado de Seón desembocan en una guerra devastadora. Una guerra que deja millones de muertos y altera el equilibrio de todo el sistema solar. En medio de ese conflicto conocemos a Amuro Ray, un adolescente que accidentalmente termina piloteando el Gundam, una avanzada arma experimental desarrollada por la Federación. A partir de ese momento, Amuro se ve obligado a participar en una guerra para la cual nunca estuvo preparado. Y esa es una de las primeras diferencias importantes de la serie. Amuro no es un héroe clásico, no sueña con luchar, no busca aventuras, no quiere convertirse en un salvador de nadie. Simplemente es un joven atrapado en circunstancias que lo superan. Y conforme la historia avanza, las consecuencias psicológicas y emocionales de la guerra comienzan a hacerse cada vez más evidentes. Eso puede parecer algo normal hoy, pero a finales de los años 70 era una propuesta sorprendentemente diferente, porque Gundam tomó un género que normalmente se centraba en héroes y monstruos mecánicos y comenzó a tratarlo como una historia militar. Los robots ya no eran máquinas mágicas capaces de resolver cualquier problema, ahora eran herramientas de guerra, vehículos militares, armas utilizadas por personas con intereses, ideologías y objetivos muy distintos. Esa decisión cambió por completo el género. Por primera vez, muchos espectadores comenzaron a ver los mechas como parte de un conflicto mucho más grande, un conflicto donde no existían respuestas sencillas y donde incluso los supuestos villanos podían tener razones comprensibles para actuar. El mejor ejemplo de esto es Char Aznable, uno de los personajes más importantes de la franquicia. A diferencia de muchos antagonistas de la época, Char no era simplemente un enemigo al que había que derrotar. Era un personaje complejo, con motivaciones propias, con conflictos personales y con una visión del mundo que muchas veces obligaba al espectador a cuestionar quién tenía realmente la razón. Ese nivel de complejidad ayudó a diferenciar a Gundam de prácticamente todo lo que existía en aquel momento, pero el impacto de la serie fue mucho más allá de la narrativa. De hecho, durante su emisión original, Gundam no fue un éxito inmediato. Las audiencias iniciales estuvieron lejos de ser extraordinarias y durante algún tiempo pareció que la serie pasaría desapercibida. Sin embargo, algo comenzó a ocurrir después. Las reposiciones atrajeron nuevos espectadores, las novelas y productos derivados empezaron a ganar popularidad y finalmente aparecieron los Gunpla, los famosos modelos a escala de los Mobile Suits. Lo que ocurrió después cambiaría la industria para siempre. Los Gunpla se convirtieron en un fenómeno masivo y demostraron algo fundamental. Un anime podía convertirse en el centro de una franquicia de largo plazo capaz de generar enormes ingresos más allá de la televisión. La industria tomó nota y muchas compañías comenzaron a observar con atención el modelo que Gundam estaba construyendo. A partir de entonces surgieron nuevas obras inspiradas por esa visión más madura del género. Series como Macross, Patlabor o Code Geass heredaron parte de las ideas que Gundam ayudó a popularizar. Incluso Neon Genesis Evangelion, que años después revolucionaría el anime de una forma completamente distinta, nació dentro de un género que Gundam había ayudado a transformar. Y eso es precisamente la razón por la que esta serie ocupó un lugar tan importante dentro de la historia del anime, porque no se limitó a hacer popular un género, lo redefinió. Combinó la forma en que se reescribían las historias de mechas, combinó la forma en que los espectadores entendían esos mundos y también ayudó a demostrar que la ciencia ficción animada podía abordar temas políticos, sociales y humanos, con una profundidad que hasta entonces pocas obras se atrevían a explorar. Por eso Mobile Suit Gundam sigue siendo una de las franquicias más importantes de la historia, no solo por sus personajes o sus batallas, sino porque ayudó a transformar por completo una parte fundamental de la industria. Y cuando una obra consigue cambiar las reglas de todo un género, su influencia puede sentirse durante generaciones. Pocas obras han sido tan influyentes y tan discutidas como Neon Genesis Evangelion. Han pasado décadas desde su estreno, se han escrito libros sobre ella, se han producido documentales, miles de videos intentan explicar sus símbolos, sus personajes y su final.
y aún así sigue siendo una serie capaz de generar debates entre los espectadores. Pero lo más interesante es que el verdadero impacto de Evangelion no está únicamente en su historia, está en cómo cambió la forma en que la industria entendía lo que un anime podía hacer. La serie nos sitúa en un mundo que intenta recuperarse de una catástrofe global conocida como el Segundo Impacto. La humanidad vive bajo la amenaza constante de unas misteriosas criaturas llamadas ángeles. Para enfrentarlas existe una organización conocida como NERV. Su principal arma son los Evangelions, gigantescas máquinas piloteadas por adolescentes capaces de combatir a estos enemigos. En el centro de la historia se encuentra Shinji Ikari, un joven introvertido que es llamado por su padre para pilotear la Unidad 01. A primera vista parece el comienzo de una historia familiar dentro del género mecha. Un joven recibe una gran responsabilidad y debe salvar al mundo, pero Evangelion rápidamente demuestra que no tiene intención de seguir ese camino, porque Shinji no quiere ser un héroe, no disfruta luchar, no se siente preparado para la tarea que le han impuesto y constantemente duda de sí mismo. Esa decisión fue una de las primeras grandes rupturas de la serie. Durante años, muchos protagonistas de anime habían sido personajes seguros, decididos o capaces de superar las dificultades gracias a su determinación. Shinji era diferente, tenía miedo, se sentía solo, buscaba desesperadamente la aprobación de los demás y muchas veces parecía incapaz de comprenderse a sí mismo. Para algunos espectadores resultó frustrante, para otros resultó profundamente humano, pero en cualquier caso era algo que pocas series habían explorado de esa manera. Y ese interés por el mundo interior de los personajes terminaría convirtiéndose en una de las características más importantes de Evangelion. Porque, aunque la serie utiliza batallas entre robots gigantes y criaturas misteriosas, su verdadero foco siempre estuvo en las personas, en sus inseguridades, en sus traumas, sus miedos y sus dificultades para conectar con otros. Conforme avanza la historia, las batallas comienzan a compartir protagonismo con conflictos emocionales cada vez más complejos: la depresión, la ansiedad, la necesidad de aceptación, el miedo al rechazo o la soledad. Todos estos temas se vuelven fundamentales para entender a personajes como Shinji, Asuka, Rei o Misato. Y eso era algo muy poco común para una serie comercial de televisión. Pero Evangelion no solo transformó a sus personajes, también cambió la manera de contar historias. La serie incorporó simbolismo religioso, referencias psicológicas y una narrativa que muchas veces obligaba al espectador a interpretar por sí mismo lo que estaba viendo. No todas las respuestas eran explicadas, no todos los misterios quedaban resueltos de forma sencilla, y eso provocó que los espectadores comenzaran a involucrarse con la obra de una manera muy diferente. Las teorías, los análisis, las discusiones, la búsqueda de significados ocultos, todo eso se convirtió en parte de la experiencia de ver Evangelion. Y aunque hoy estamos acostumbrados a comunidades que analizan cada detalle de una serie, Evangelion ayudó enormemente a popularizar esa forma de relacionarse con una obra. Su impacto también se sintió dentro de la propia industria. Muchos estudios comenzaron a apostar por historias más introspectivas, series que exploraban la psicología de sus personajes con mayor profundidad y que confiaban más en la interpretación del espectador. La influencia de Evangelion puede encontrarse en obras como Serial Experiments Line, Ergo Proxy, Bakurano, Darling in the Franxx, Puella Magi, Madoka Mágica, todas muy diferentes entre sí, pero todas nacidas de una industria donde Evangelion ya había demostrado que existía un público para historias más complejas y emocionalmente exigentes. Sin embargo, quizá una de las consecuencias más importantes de Evangelion fue demostrar que el anime podía generar comunidades extremadamente comprometidas. La franquicia desarrolló un nivel de seguimiento pocas veces visto hasta entonces. Figuras, videojuegos, películas, libros, música, merchandising. Durante años, Evangelion siguió generando interés y conversación, y ayudó a mostrar hasta dónde podía llegar una franquicia cuando conectaba profundamente con su audiencia. Por supuesto, Evangelion no inventó los mechas, tampoco inventó las historias psicológicas, ni fue la primera serie en utilizar simbolismo, pero logró combinar todos esos elementos de una forma que transformó la industria. Y eso es precisamente lo que la convierte en una de las obras más importantes de la historia del anime. Porque después de Evangelion, muchos creadores comenzaron a preguntarse si sus historias podían aspirar a algo más.
si podían explorar emociones más complejas, desafiar al espectador o romper las fórmulas establecidas. Y cuando una obra consigue cambiar la manera en que toda una industria piensa sobre sí misma, su influencia deja de medirse únicamente por sus propios éxitos, comienza a medirse por todo lo que vino después. Por eso, Neon Genesis Evangelion ocupó un lugar muy importante en la historia del anime, porque pocas series han cambiado tanto las cosas al mismo tiempo, y porque gran parte del anime moderno todavía vive a la sombra de las preguntas que Evangelion planteó hace más de 30 años. Cuando pensamos en la historia del anime, es fácil imaginar una larga cadena de obras que fueron cambiando la industria con el paso de las décadas. Dragon Ball redefinió el shonen, Gundam transformó los mechas, Evangelion cambió la narrativa moderna, Pokémon ayudó a globalizar el medio y muchas otras series ampliaron los límites de lo que el anime podía llegar a ser. Pero antes de todo eso, existió una pregunta mucho más básica. ¿Era siquiera posible construir una industria de animación televisiva en Japón? Hoy la respuesta parece obvia, pero a principios de los años 60 no lo era. La televisión japonesa todavía estaba creciendo, la producción de animación era costosa y competir con gigantes como Disney parecía una tarea prácticamente imposible. Fue en ese contexto donde apareció una obra que cambiaría la historia para siempre, Astro Boy. La historia comienza con el Dr. Tenma, un brillante científico que pierde a su hijo en un accidente. Incapaz de aceptar esa tragedia, decide construir un robot con la apariencia del niño fallecido. Ese robot es Astro, una máquina extraordinaria dotada de inteligencia, emociones y habilidades que superan ampliamente las capacidades humanas. Sin embargo, muy pronto surge un problema. Por más humano que parezca, por más noble que sea, por más buenas acciones que realice, Astro sigue siendo un robot, y el mundo constantemente le recuerda esa diferencia. A lo largo de sus aventuras, la serie explora temas que resultaban sorprendentemente complejos para la época: la discriminación, la identidad, la relación entre humanos y tecnología, la convivencia entre grupos diferentes y la pregunta de qué significa realmente ser humano. Son temas que todavía siguen apareciendo en el anime moderno, y en muchos sentidos, Astro Boy ayudó a introducirlos en la animación japonesa desde sus primeros años. Pero aunque la historia era importante, el verdadero impacto de Astro Boy ocurrió detrás de las cámaras, porque la serie apareció en un momento donde producir animación para televisión parecía extremadamente difícil. Los métodos tradicionales requerían enormes cantidades de tiempo, dinero y personal. Si Japón intentaba competir directamente con el modelo de producción estadounidense, probablemente la industria nunca habría crecido al ritmo que terminó creciendo. Fue entonces cuando Osamu Tezuka y su estudio comenzaron a buscar soluciones. La respuesta fue desarrollar nuevas formas de producción, técnicas que permitieran crear episodios de manera más rápida y económica, menos animación por segundo, mayor uso de planos estáticos, reutilización de ciertos movimientos y una puesta en escena que compensaba esas limitaciones mediante composición visual y narrativa. Hoy, estas decisiones pueden parecer normales, pero en aquel momento representaron una auténtica revolución, porque demostraron que era posible producir una serie animada semanal para televisión sin que los costos resultaran imposibles de sostener. Y esa demostración cambió todo. Astro Boy se convirtió en un éxito. Las cadenas comenzaron a interesarse más por la animación. Nuevos estudios aparecieron, nuevos creadores encontraron oportunidades y poco a poco comenzó a formarse una industria que décadas más tarde se convertiría en una de las más importantes del entretenimiento mundial. La influencia de Astro Boy también puede encontrarse en muchos aspectos visuales y narrativos que terminarían asociados al anime. El énfasis en los personajes, las expresiones faciales, la adaptación del manga al formato televisivo y la narrativa serializada. Muchas de estas ideas existían de distintas formas antes de Astro Boy, pero la serie ayudó enormemente a consolidarlas y popularizarlas. Y quizá lo más importante de todo es que prácticamente todas las obras que se han mencionado en este video nacen dentro de una industria que Astro Boy ayudó a hacer posible. Sin Astro Boy, la historia del anime probablemente habría sido muy diferente. Y eso convierte a su influencia en algo difícil de medir.
porque no se trata únicamente de las obras que inspiró directamente, se trata de las condiciones que ayudó a crear. De una u otra manera, Yamato, Gundam, Dragon Ball Z, Evangelion, Pokémon e incluso Attack on Titan son descendientes de una industria que comenzó a tomar forma gracias a los cambios impulsados por Astro Boy. Por supuesto que el anime habría seguido evolucionando si Astro Boy no hubiera existido. La creatividad japonesa no dependía de una sola obra, pero resulta difícil imaginar que la industria moderna se hubiera desarrollado exactamente de la misma manera sin la contribución de Osamu Tezuka y su creación más famosa. Por eso, Astro Boy ocupa el lugar más importante en la historia del anime, no porque sea el anime más visto, ni porque sea un anime famoso, sino porque ayudó a resolver una pregunta fundamental: ¿cómo podía existir una industria de anime televisivo en Japón? La respuesta comenzó a construirse en 1963 y desde entonces esa respuesta no ha dejado de crecer. Cada nueva serie, cada nueva película, cada nuevo estudio y cada nueva generación de espectadores forman parte de una historia que, en muchos sentidos, comenzó con un pequeño robot llamado Astro, y por eso, más de 60 años después de su estreno, sigue siendo uno de los nombres más importantes de toda la historia del anime. La realidad es que la historia del anime es demasiado grande para resumirla solo en 10 obras. Hay títulos que perfectamente podrían haber ocupado alguno de estos puestos. Películas como El viaje de Chihiro, que ayudó a llevar el anime a un reconocimiento internacional sin precedentes. Obras como Ghost in the Shell, cuya influencia puede encontrarse en películas, videojuegos y series de ciencia ficción de todo el mundo. Fenómenos modernos como Demon Slayer, que rompió récords de taquilla y demostró el enorme alcance global que tiene el anime en la actualidad. O incluso Naruto, una serie que marcó la infancia y adolescencia de millones de personas y ayudó a expandir la cultura de anime durante los años 2000. Al final, ninguna lista puede ser completamente definitiva, pero algo sí parece claro: el anime que conocemos hoy no nació de una sola obra. Fue construido por generaciones de creadores que se inspiraron unos a otros, tomaron ideas del pasado y las transformaron para crear algo nuevo. Y quizá esa sea una de las razones por las que el anime sigue evolucionando después de tantas décadas. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué anime crees que debería haber estado en esta lista? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.